Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo una pieza que es bastante clave en la evaluación psicológica. Me refiero al autoinforme. Tenemos aquí extractos de un manual especializado que nos van a servir un poco de guía. La idea es, pues, hacer un análisis exhaustivo. No solo definir qué son, sino entender bien cómo funcionan por dentro, ¿no? Ver qué información nos dan y también, bueno, sus complejidades, que las tienen. Queremos desentrañar su valor y también sus limitaciones. ¿Listos para profundizar en esto? Venga, pues empecemos por lo más básico. ¿Qué entendemos exactamente por autoinforme? A ver, a primera vista parece sencillo. Es la información que alguien da sobre sí mismo, ¿no? Pero claro, esto abarca un montón de cosas, desde cuestionarios, escalas, hasta relatos más libres, narrativas. Exacto. Y su gran atractivo, yo creo, es que nos da una ventana, una puerta de acceso a la experiencia subjetiva, a pensamientos, a sentimientos y a eventos de todo tipo, pasados, presentes, internos, externos. Es un acceso privilegiado, la verdad. Ya. Sin embargo, esta riqueza también trae consigo un desafío científico importante. ¿Cómo valoramos esta información con rigor? Hay que considerar muchas cosas: el tipo de dato, si se refiere al pasado o al presente, cuánto ha elaborado la persona esa información, y un punto crucial, si podemos contrastarla de alguna manera. Estos puntos, pues, generan bastante debate en la comunidad científica. Claro. Y aquí entra un factor que a mí me parece fascinante, la memoria. El material que tenemos menciona la memoria a corto plazo, que es limitada, y la de largo plazo, que parece, bueno, ilimitada. Pero recuperar algo del pasado no es como darle al play en una grabadora, ¿verdad? Es más bien como una reconstrucción. Exacto. Y ese es un punto fundamental. La fiabilidad de lo que recordamos depende de factores clave. Primero, ¿qué le pedimos recordar? No es lo mismo preguntar por un hecho súper concreto que pedir una reflexión más elaborada. Ajá, Segundo, ¿cuándo ocurrió eso? Recordar algo mientras sucede, en tiempo real, es muy distinto a evocar el pasado lejano. Y tercero, ¿dónde se recuerda? El contexto importa. Un contexto familiar, por ejemplo, suele ayudar a la precisión. entiendo. La información que está guardada en la memoria a largo plazo, digamos, se trae al presente y se reensambla, por así decirlo, con la ayuda de la memoria a corto plazo. Este proceso de reconstrucción activa significa que el recuerdo no es una copia perfecta, ni mucho menos. Entonces, claro, si la memoria es tan reconstructiva, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de un autoinforme sobre el pasado? Muy buena pregunta. Por eso son tan importantes otros dos conceptos que menciona el texto: la accesibilidad y la contrastabilidad. Vale, ¿Hablamos de información consciente, fácil de verbalizar, o es algo más inferido o incluso automático que hay que hacer consciente? Eso es la accesibilidad. Y luego, la contrastabilidad. ¿Podemos verificarlo externamente? Las conductas motoras, bueno, se ven. claro, son observables. Pero los pensamientos o las emociones no lo son directamente. Para intentar validar esa información subjetiva, pues se usan estrategias, como repetir mediciones en distintos momentos o buscar correlatos, por ejemplo, respuestas fisiológicas que suelen acompañar a la emoción que describe la persona. Entendido. Y esta complejidad, supongo, se refleja en cómo se interpretan los autoinformes. La fuente distingue entre los directos, que llama isomórficos, y los indirectos o inferenciales. ¿Podrías aclarar un poco esto? Claro. En los autoinformes directos, básicamente tomamos lo que la persona dice como un reflejo bastante literal de su experiencia. Si alguien dice siento ansiedad, lo interpretamos tal cual. Vale, directo. En los indirectos, el evaluador va un paso más allá. Infiere constructos psicológicos, ideas más profundas, a partir de lo que se ha verbalizado. Por ejemplo, si alguien dice, no, yo no suelo preocuparme por nada, el evaluador podría interpretarlo como un posible mecanismo de defensa, ¿entiendes? Ya veo. Hay una capa de interpretación del profesional. Exacto. Ese nivel de inferencia es una variable crítica, junto con el marco temporal, pasado, presente, el tipo de manifestación, conducta, cognición, sentimiento y la contrastabilidad que comentábamos. Y supongo que esta diferencia en la interpretación se relaciona directamente con el objetivo, con para qué usamos estos autoinformes en cada caso, ¿no? Porque buscar un rasgo de personalidad estable no es lo mismo que entender una conducta puntual en una situación concreta. Precisamente. Ahí los enfoques teóricos marcan mucho la diferencia. La psicología más psicométrica, por ejemplo, usa autoinformes para medir dimensiones estables. Piensa en tests como el 16PF5,
que busca mapear rasgos de personalidad y comparar al individuo con un grupo normativo. Ajá. El enfoque conductual, en cambio, se centra más en conductas específicas o en estados emocionales que dependen mucho de la situación. Como la ansiedad que mediría el STAI. Ven la conducta como una muestra directa, no como un signo de algo interno oculto. Vale, más centrado en la situación. Luego está la psicología cognitiva, que evalúa pensamientos, creencias, expectativas, todo eso que media nuestra conducta. Y enfoques como el constructivismo, que usa narrativas, autobiografías, para explorar cómo la persona construye su propia realidad. Permiten análisis más cualitativos, más profundos. Muy interesante ver los distintos ángulos. Y también influye mucho la forma concreta de preguntar y de responder, ¿verdad? Hay preguntas superestructuradas, cerradas, otras semiestructuradas o totalmente abiertas. Y las respuestas igual. Sí, no, escalas tipo Likert. O incluso las llamadas respuestas ipsativas, esas que te obligan a elegir entre varias opciones, lo que revela prioridades o preferencias. Cada formato tiene su propósito. Y no podemos olvidarnos, claro, de las fuentes de error. Los ruidos, como los llamas a veces. Efectivamente. Está la simulación, que es falsear deliberadamente. Querer engañar, vamos. Eso es. Luego, la deseabilidad escacial, que es esa tendencia, a veces ni siquiera voluntaria, a dar una imagen favorable de uno mismo. Ya, a quedar bien. Y las tendencias de respuesta, como la aquiescencia, que es asentir a todo independientemente del contenido. El sí a todo. O los errores escalares, gente que responde siempre en los extremos de la escala o siempre en el centro. Para minimizar esto son clave las instrucciones claras, crear un clima de confianza. Y a veces se usan escalas específicas de control que ayudan a detectar estos sesgos. Para ir terminando, el material menciona los tipos principales de autoinformes. Has nombrado algunos, pero para resumir. Sí, están los cuestionarios, inventarios y escalas, que suelen ser los más estructurados, los autorregistros, donde la persona va anotando su conducta o pensamiento en tiempo real, a menudo en su ambiente natural, muy útil en terapia conductual. Ajá, la autoobservación. El pensamiento en voz alta, para captar cogniciones justo en el momento en que ocurren, mientras se hace una tarea, por ejemplo. Las entrevistas, claro, que son mucho más flexibles, permiten recoger información verbal y no verbal en un intercambio directo. Y las autobiografías, que ofrecen esa visión más narrativa, la construcción que hace la persona de su propia vida. Cada uno aporta una perspectiva distinta, y supongo que combinarlos suele enriquecer mucho la evaluación. Bueno, pues queda claro que el autoinforme es una herramienta potentísima, muy versátil, pero que exige manejarla con cuidado. Hay que prestar mucha atención a la memoria, a la interpretación, a los posibles sesgos, al propósito concreto. Es bastante más complejo de lo que podría parecer a simple vista. Sin duda alguna. Y yo creo que lo realmente fascinante aquí es esa tensión inherente que tiene la técnica, ¿no? Es la búsqueda de datos objetivos o lo más fiables posible, a través de una lente que es fundamentalmente subjetiva, la propia persona. ¿Cierto? Y esto nos deja, quizá, con una pregunta final para la reflexión. ¿De qué manera la interacción entre cómo el evaluador interpreta lo que escucha y cómo la propia persona se narra a sí misma configura realmente la comprensión final que tenemos de ese individuo? Es algo para darle una vuelta.